Hola, hoy Retrologando vamos a repasar un libro, no vamos a decir que único en su género, pero sí con alguna característica que lo hace, pues en mi opinión, pues merecedor de comentario, debido a un actor muy conocido, Hugh Laurie, en su primera novela, Una noche de perros. Retrologando, la cultura del recuerdo, el recuerdo de la cultura. Hugh Laurie es un actor muy conocido desde hace décadas ya, cuando hizo pues el Wooster y Gibbs de Good House, la serie del que hemos comentado aquí, su faceta literaria, el original literario. Hicieron una serie de televisión que mostramos allí, en aquel vídeo, donde Gibbs, el mayordomo inefable, era Stephen Fry, su grandísimo amigo, y Wooster, el señorito del mayordomo que siempre se mete en lío, era el propio Hugh Laurie. Ha intervenido después con el propio Stephen Fry, hizo otro que era un show que hacían los dos, que guionizaban, interpretaban y dirigían todo. Intervino también en La Víbora Negra, junto a Rowan Atkinson, era uno de los recurrentes. Y ha hecho muchísimos papeles a lo largo de toda su carrera, con Kenneth Branagh, con directores de prestigio, hasta el papel que lo ha encumbrado a la celebridad absoluta, que es el Doctor House. Este doctor un tanto cínico, a veces muy poco empático, siempre protegido bajo la apariencia de que tiene derecho a hacer todo eso por el victimismo de ser cojo y tal. Es un personaje intelectualmente muy válido, un tanto radical y en determinadas épocas de su vida disperso. En el año 1996 es cuando se publica en Inglaterra su primera novela, en la traducción española, Una noche de perros. Aquí se publicó bastante más tarde, porque esta novela se publicó en 2006, tardó 10 años en publicarse en España, y es una novela curiosa. Hay otras, ha escrito por lo menos otra, pero no, que yo sepa no está traducida. Y yo esta novela pues sentí curiosidad y bueno, a ver este señor qué me plantea, ¿no? El argumento viene a ser una especie de parodia, podríamos decir, de las novelas policíacas de género de espionaje, porque mezcla tanto una cosa con otra. Es un caso, ahora explicaré un poco la sinopsis. El argumento es algo muy secundario, pero lo explicaré y veremos que el punto de partida es eso, es una novela negra, no de espionaje de un país sobre otro, que también aparece algo de eso, sino de cómo uno accede a lo del otro a escondidas, cómo van tramando meterse, infiltrarse en un sitio con otro, cosas de estas. A mí la novela, como texto narrativo, me pareció mejorable, bastante mejorable, podríamos decirlo así. Tiene una estructura bastante dispersa, es una novela donde de pronto no sabes si estamos en un sitio o en otro, incluso hay confusión posible entre ciertos personajes, sobre todo en la parte última, pero es una novela, sobre todo, fundamentalmente, de humor. Entonces, tras esta apariencia inicial de otra cosa, creo yo que intencionadamente, Hugh Laurie lo que hace es un despliegue de recursos humorísticos de primerísimo orden. Y esto es lo que me parece a mí interesante de esta novela. Aquí hablamos en su momento de Jorge Llopis y hablamos de determinadas novelas. Lo malo de la guerra es que hace pum, que en mi opinión se podía alinear con esta. Es una novela en esa línea. Operación Paquita, que para mí es más fallida, pero también podía tener relación con esta. Y después, en fin, las otras novelas que fuimos viendo, eso podía estar un poco referido también al Hugh Laurie de esta novela. Pero sobre todo el que está aquí subyaciendo de forma evidente e implícita es P.G. Wodehouse, el autor de Gibbs. No solo las obras de Gibbs, sino todo lo demás. O sea, Hugh Laurie es un gran lector, eso sí lo sabemos porque, bueno, en entrevistas, en cosas, él se ha manifestado no presumiendo de que sea un gran lector, sino pues por las declaraciones que ha hecho y tal, pues hemos identificado pues su talante de buen lector, ¿no? Y Wodehouse, al que él protagoniza una serie importante que en parte promovió él y que es un clásico británico pues de primerísimo orden, pues él lo ha leído mucho, lo ha asimilado mucho y le gusta mucho. Y modernizándolo, lo actualiza en esta novela. No tanto me parece fallida, sino que es irregular. O sea, porque la trama es confusa. Y después hay cosas que son absolutamente inverosímiles. O sea, pero bueno, tampoco es un libro que pretenda ser un documental. Bien, la trama es la siguiente. Hay un personaje, aquí lo dice más o menos en la contraportada, viene una especie de resumen, donde
dice cosas que yo en el libro no las veo. Pero bueno, dice, Thomas Lang es un ex policía y ahora pistolero a sueldo. Esto no, o sea, no sé de dónde sacan esto. Esto yo creo que lo ha escrito el propio autor y lo han puesto porque este señor que ha sido ex policía, ¿hay alguna referencia que se puede entender que ha tenido tratos con la policía? Yo no veo en ningún caso que sea ex policía y sobre todo que sea pistolero a sueldo. Es que no se sabe. O sea, la novela arranca con que él está enfrentándose con un señor a golpe y aparece una muchacha que es la que decanta la pelea. Descubrimos que al protagonista, al Thomas Lang lo ha llamado un señor con un apellido ruso, para que asesine a uno británico, que resulta ser el padre de la muchacha, la supuesta víctima. Entonces el Thomas Lang, el protagonista, lo que ha decidido es no hacerlo, sino ir a la víctima a avisarle de que hay el complot contra él. Y cuando va, se encuentra a este gigante allí, que él cree que va a matarlo, y se enfrenta con él, y se pelean. La muchacha llega pensando que porque el que se ha enfrentado con él es el guardaespaldas de la supuesta víctima. Esto ya nada más que al principio. Después resulta que el que lo ha contratado para asesinar al otro es ese mismo otro. El apellido viene aquí. Mira, McCluskey le ofrece $100.000 para asesinar a Alexander Wolf. Y resulta que Alexander Wolf es en realidad el tal McCluskey este. Pero esta muchacha, que es la hija del señor Wolf, le gusta mucho al protagonista, se enamora de ella y una serie de cuestiones que, bueno. Hay otra cosa que es importante, que se me ha olvidado decir, porque claro, lleva una de las cosas a la cabeza y es la dedicatoria. Habla de Kimi Harris, Sarah Williams, bla, bla, bla. Pero el primero de todos, estoy en deuda con el escritor y locutor Stephen Fry por sus comentarios. El mismo, Gibbs, el mismo de toda la vida con él, que también en La Víbora Negra estaba también, en fin. A mí me parece, primero, demostración de que hay una amistad auténtica y profunda entre ambos y también de que Hugh Laurie es una persona agradecida y que sabe corresponder, pues cosa que no siempre ocurre y que no es tan frecuente como podemos suponer. Volviendo a la novela. A partir de esa tentativa de asesinato, interviene la policía, interviene una serie de cosas, aparecen otra serie de personajes de los que están tramando para asesinar a Alexander Wolf. ¿Por qué quieren asesinar a Alexander Wolf? ¿Qué sabe Alexander Wolf? Porque Alexander Wolf decide romper la baraja con la industria más importante del planeta, sobre todo de los capitalistas y en especial de Estados Unidos, que es la industria bélica. Aquí resulta que han ideado un helicóptero unipersonal, que es un arma de combate sin igual. Es invisible, no hace ruido, no se detecta, tiene una eficacia letal, porque por eso solo va una persona, porque todo lo demás son armas, pero armas de primera potencia, que lo revientan todo. Y eso lo quieren vender, y sobre todo los experimentales, a países donde no interesa, donde la política es contraria a Estados Unidos y tal igual. Por una serie de avatares, él va conociendo a los de seguridad, a la MI5 o MI6, como se quiera, de Inglaterra, perdón, de Gran Bretaña. Por otro lado, la CIA de Estados Unidos, y lo infiltran en un grupo terrorista para saber de dónde viene esto y a dónde va todo esto. Todo esto con la hija del señor Gus por allí, con otra que es la que se hace amiga también, que forma parte del grupo terrorista, con una tercera que tiene una galería de arte. Es que van sucediendo cosas, ya digo que es dispersa la historia. Entonces, bueno, hay unos atentados, hay un asesinato aparente que él comete, después hay otra serie de cosas, y bueno, al final la novela concluye, pues bueno, bien, más o menos bien, podríamos decir. ¿Tiene tensión la novela suficiente para considerarse una buena novela de espía? En mi opinión, no. Es una novela donde sí hay cosas que dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero que eso es la clave de estas novelas de suspense, de espionaje y cosas de estas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser lo siguiente? Aquí, pues, si hay, vamos a suponer, 14 propuestas de qué será lo siguiente, las que realmente piensas son 2 o 3. Las demás, pues, te da igual, incluso alguna es previsible. Pero la gracia del asunto está en cómo está expresado el libro. Es que es muy divertido. Hay trozos muy, muy, muy graciosos. También hay un personaje que yo no termino de entender muy bien qué es, que le llama Amo, que se llama Solomon, que tanto de pronto parece pertenecer al MI5, como a la CIA, como al Mossad incluso. O a los tres. O sea, es un hombre muy fuerte, con mucha inteligencia y parece que con un cierto estatus de poder, que conoce a los más poderosos
Y a él le llama amo, y va con él, y a veces le ayuda y a veces le perjudica, se toma cervezas con él, tal y cual. Es un personaje extraño, como todo en la novela, porque la clave, en mi opinión, es el sentido del humor, es la comicidad del texto. Aquí encontramos respuestas ingeniosas, situaciones graciosas, y después disquisiciones un tanto, pues, peculiares. Es que es muy Wodehouse esto. Entonces, desde relaciones que él mantiene con ciertas mujeres, que después he tenido relaciones con muchísimas mujeres, sí, pero las que hemos podido ver en el libro, pues han quedado un tanto frustradas, sobre todo una. Él desea a una, después va con otra, pero con esta otra no hace nada, sino que incluso la otra se supone que se le insinúa, y él, pues bueno, como la quiere mucho como amiga, que después no vuelve a saberse nada de ella, esta que he referido antes de la Galería de Arte, y después con una de las terroristas también tiene otro rollo, pero parece como un poco falto de algo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, las digresiones me parecen muy graciosas algunas. Por ejemplo, hay una que es que él va a Suiza para cometer un atentado, que comentó hace un momento que era aparente, y hay un... Por lo visto, para registrarse en los hoteles de Suiza son muy exigentes los requisitos que hay que presentar. Entonces, viene a decir algo así. No lo voy a buscar porque no lo voy a encontrar. Si lo hubiera pensado, hubiera anotado la página. Pero bueno, la cuestión que dice... Me sometí al interrogatorio que proponen los hoteles suizos para permitir que alguien se hospede en ellos, y lo resolví con bastante brillantez. Solo me quedé en blanco cuando me preguntaron el segundo nombre de pila de mi profesora de geografía, y dudé un poco más de la cuenta cuando tuve que identificar a la cuñada del portero de la casa donde yo pasé mi infancia. O sea, esa era parte de los cuestionarios que les ponían allí para registrarse en el hotel. Pues de ese tipo de cosas, que es muy Wodehouse, ya digo, actualizado si se quiere, hay muchísimas. Entonces, ¿el libro qué pasa? Si lo lees como una novela convencional, pues te va a llevar un chasco, porque hay cosas que no la vaya, que no tienen continuidad, otras que de pronto surgen de la nada, otras que suceden sin explicación, sin justificación. Pero ¿qué pasa? Que el trayecto, a pesar de ser accidentado, porque no es un trayecto plácido, y porque es que ya digo que es que a veces se dispersa, pero el trayecto es muy divertido. Lo que va planteando y cómo va planteando las situaciones, cómo van surgiendo las relaciones entre los personajes, las conversaciones. El protagonista hace un ejemplo extremo de esto que cuando vemos películas o series de televisión, ya ha leído el guión, decimos, del personaje, ¿no? O sea, ¿por qué sabe el policía que dentro de aquel jarrón en particular hay una colección de 150.000 jarrones puestos en una vitrina maravillosa? Y él sabe que en aquel jarrón en particular, en su interior, hay una pista que llevará a desentrañar el problema. Pues porque ha leído el guión y ha visto que en la cuarta balda, empezando por abajo de la segunda estantería de la izquierda, el jarrón blanco con un loro verde en su interior contiene... Porque otra explicación no hay. Entonces, aquí un poco juega con esto, con que el personaje sabe un poco de qué va la cosa. Y sobre todo, con lo que también comenté al principio, el cinismo. Este tipo tópico, policíaco, detectivesco, sobre todo del detective que no pertenece a la policía, como es el caso del personaje, se supone en principio, no sabe muy bien si es un detective o un asesino, pero es alguien que busca a otros alguienes. Pues si pensamos en Philip Marlowe, por ejemplo, que es el más grandioso de eso, en ese sentido, la obra maestra de este... los policías le dicen cosas y él responde con su carronería, con sarcasmo y con mucha gracia. Pues esto Hugh Laurie lo hace también. ¿Qué ocurre? Que quizás lo extrema demasiado. Son respuestas a veces que nos parecen un poco... Ya digo, es que el libro no pretende ser verosímil, creo yo, en ningún sentido. Entonces, ¿usted qué hacía aquí? No, yo estaba aquí haciendo puntos de ganchillo esperando que usted me viniera a buscar. Al policía que viene allí, el policía cabreado, ¿qué hace usted aquí? Y le responde eso, ¿no? Es un tipo que de pronto lo vemos muy vulnerable, pero que de pronto es lo contrario, se pelea con personas inmensas, fortísimas, y le gana mediante una patada en los testículos, mediante retorcerle una muñeca, mediante lo que sea. Se enfrenta también con mujeres cuando llega el caso. Es, como es característico de este tipo de personajes, es golpeado y dejado inconsciente más de una vez, pero aun estando a riesgo su vida en varias ocasiones, en ninguna llegan a culminar el ejercicio del asesinato, y siempre se va librando por los pelos. En fin, es una parodia de este tipo de personajes extremos, de un James Bond, podríamos decir, aunque no necesariamente solo en relación a un país y otro, sino dentro de una misma
digamos, zona de influencia política sociocultural, como podría ser Occidente, pues, ¿qué le interesa a Estados Unidos frente a Inglaterra o frente a Alemania? O no sé, una cosa así. En cualquier caso, a mí me parece una novela muy divertida, muy distraída. Al protagonista también le gustan mucho las motos, cosa que parece ser que al Hugh Laurie en verdad es así, pero lo es porque lo dice. Porque tampoco que se vea toda la novela que va en moto para arriba y para abajo. Y es más, la mayoría de las veces lo están llevando en coche. Él es pasajero. Algunas veces pasajero de copiloto, que va más o menos bien, otras veces de pasajero en el suelo del asiento de atrás, con una bota puesta en el cuello apretándole para abajo. También hay que decirlo. Pero va de pasajero, no va conduciendo él. En cualquier caso, es una novela muy distraída, muy graciosa, muy divertida. Y bueno, pues eso ya es algo, ¿no? A mí me parece que ya es un mérito, hoy por hoy, como están las cosas, hacer algo inteligente, no es patoso, no es de trazo grueso, no es burdo, es un humor inteligente, es un humor gracioso que provoca la reacción en el lector. Yo debo reconocer que más de una vez y más de dos, yo lo he leído en unas cuantas noches pues en la cama y he tenido que, que sí que por lo inesperado, estallar en carcajadas, cosa que ya digo, me parece muy de agradecer. Y por eso hemos traído Una noche de perro a Retrologando. Si la conoces, pues bueno, espero haberte refrescado la memoria sobre el tema, que ya hace unos añitos que se publicó. Si no, recomendarte que la leas, pues si tiene ocasión, ¿por qué no? Te va a pasar un buen rato, seguro. Y en cuanto al vídeo en sí, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que hacemos un día y otro aquí en el canal, pues te agradeceremos también que te suscribas, que necesitamos los suscriptores. Y que ya sabéis cómo funciona esto, más suscriptores, pues más posibilidad de hacer cosas, etcétera. Y nada más, gracias por la atención. Un saludo.